Buenos días a todos, bienvenidos al telediario matinal hoy día 25 de abril de 2026. Hoy es sábado y la noticia es la siguiente. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha elevado drásticamente el tono de su discurso político al calificar los recientes pactos alcanzados entre el Partido Popular y Vox en diversas autonomías y ayuntamientos como una amenaza directa a la cohesión social de España, afirmando con contundencia que el concepto de prioridad nacional que estas formaciones defienden no es más que un mecanismo segregador que busca instaurar ciudadanos de primera y de segunda categoría. Durante una comparecencia marcada por un tono de honda preocupación institucional, el jefe del Ejecutivo ha argumentado que el eje programático que une a la derecha y a la ultraderecha en territorios clave del país supone un retroceso de décadas en la arquitectura de derechos civiles y libertades públicas que tanto esfuerzo costó consolidar tras la transición democrática. Sánchez ha insistido en que la retórica de la prioridad nacional, lejos de proteger a los españoles, actúa como una cuña que fractura la convivencia al establecer criterios de exclusión que discriminan a las personas no solo por su origen, sino también por su situación socioeconómica o sus convicciones, rompiendo el principio constitucional de igualdad ante la ley que es la piedra angular del Estado de Derecho. Según el líder socialista, estas alianzas no son acuerdos de gestión administrativa ordinaria, sino verdaderos pactos de retroceso que compran el marco ideológico de la extrema derecha a cambio de cuotas de poder territorial, lo que a su juicio sitúa al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo en una posición de absoluta dependencia respecto a los postulados más radicales de Santiago Abascal. Para Sánchez, el peligro reside en que estas políticas se traduzcan en una gestión pública que privilegie a ciertos sectores, mientras abandona a los más vulnerables a su suerte, creando una brecha insalvable en el acceso a los servicios públicos básicos, la sanidad y la educación bajo una bandera de patriotismo excluyente que solo sirve para enmascarar recortes en la protección social. El presidente ha subrayado que España es un país diverso, plural y solidario, y que la introducción de conceptos que jerarquizan a los ciudadanos en función de una interpretación sesgada de la identidad nacional es el camino más rápido hacia la polarización extrema y el conflicto social. En este sentido, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las instituciones para que actúen como dique de contención frente a lo que denomina una deriva reaccionaria que intenta desmantelar el modelo de bienestar inclusivo que el gobierno central ha intentado reforzar mediante políticas de redistribución de la riqueza y ampliación de derechos para las minorías. Sánchez no ha escatimado críticas al señalar que la entrada de Vox en las instituciones de la mano del PP no solo blanquea discursos que antes estaban en la marginalidad política, sino que los convierte en políticas de boletín oficial, lo que supone un desafío sin precedentes a la normalidad democrática europea donde, según sus palabras, el centroderecha suele aplicar cordones sanitarios frente a la ultraderecha en lugar de abrirles la puerta de los gobiernos. Esta situación, ha advertido, proyecta una imagen de España en el exterior que no se corresponde con la realidad de una sociedad moderna y progresista, afectando incluso a la reputación del país en el seno de la Unión Europea en un momento en que la estabilidad y la unidad son más necesarias que nunca frente a los desafíos globales. El presidente ha reiterado que su gobierno se mantendrá vigilante y utilizará todos los mecanismos legales a su alcance para evitar que estos pactos autonómicos vulneren competencias estatales o derechos fundamentales, garantizados por la Constitución, asegurando que no permitirá que ninguna administración regional convierta a España en un mapa de derechos asimétricos donde el código postal o el apellido determinen el grado de ciudadanía de una persona. La ofensiva de Sánchez busca claramente movilizar a su base electoral y a los sectores moderados advirtiendo de que lo que está en juego es el propio modelo de convivencia nacional, señalando que la prioridad nacional es el eufemismo de una exclusión que atenta contra la dignidad humana y el espíritu de la España moderna. Por ello, ha reafirmado que frente a la exclusión que proponen estos pactos, su Ejecutivo seguirá defendiendo una ciudadanía única basada en la igualdad radical, donde no existan ciudadanos de diferentes rangos en función de criterios arbitrarios o ideológicos impuestos por quienes añoran un pasado de uniformidad y falta de libertades. Esta estrategia de confrontación por parte del Palacio de la Moncloa no se limita únicamente a la retórica discursiva, sino que se traduce en una ofensiva política y jurídica sin cuartel contra los pilares programáticos que sostienen los acuerdos entre populares y representantes de la formación liderada por Santiago Abascal. Pedro Sánchez ha profundizado en su análisis señalando que la implementación de políticas basadas en la prioridad nacional no solo socava los cimientos de la solidaridad interterritorial, sino que genera un efecto dominó que podría desembocar en el aislamiento de las comunidades autónomas,
afectadas respecto al resto del Estado y de las corrientes de progreso del continente europeo. El presidente ha enfatizado que cuando se empieza por distinguir entre ciudadanos en función de su procedencia, para el acceso a ayudas sociales o empleo, se termina por erosionar la propia esencia de la libertad, ya que se establece una jerarquía moral que es incompatible con los valores de la Ilustración y la modernidad democrática. En este contexto, el Ejecutivo ha dado instrucciones precisas a sus delegaciones de gobierno y a los servicios jurídicos del Estado para que escruten cada coma de los diarios oficiales autonómicos, con el objetivo de impugnar ante el Tribunal Constitucional cualquier norma que huela a discriminación encubierta, bajo el manto del proteccionismo local. Para Sánchez, el Partido Popular ha cruzado un punto de no retorno al aceptar que la identidad nacional sea utilizada como una herramienta de castigo contra el diferente, lo que a su juicio revela una falta de proyecto de país para la España del siglo XXI. El líder socialista sostiene que la verdadera prioridad nacional debería ser la lucha contra la desigualdad, el fortalecimiento de la sanidad pública y la transición ecológica, y no la creación de fronteras interiores invisibles que señalan a vecinos y trabajadores como ciudadanos de segunda clase. Además, el presidente ha denunciado que estos pactos están siendo utilizados para desmantelar de forma silenciosa las redes de protección contra la violencia de género y las políticas de memoria democrática, lo que refuerza su tesis de que la derecha tradicional ha capitulado ante las exigencias ideológicas de sus socios de coalición para garantizarse la estabilidad de los sillones. Sánchez ha alertado de que la normalización de estos postulados en las instituciones públicas españolas supone un experimento peligroso que busca transformar la sociedad desde sus cimientos, sustituyendo el consenso social por una confrontación constante que solo beneficia a quienes prosperan en el caos y la división. Según la visión del gobierno, esta deriva no es casual sino que forma parte de una corriente reaccionaria internacional que utiliza la inseguridad económica para vender soluciones fáciles basadas en el odio y el señalamiento, una tendencia que Sánchez se ha propuesto combatir erigiéndose como el principal baluarte del progresismo en el sur de Europa. Por todo ello, el mandatario ha insistido en que su labor no solo será la de gestionar los recursos públicos, sino la de librar una batalla cultural y política constante para demostrar que la unidad de España no se defiende excluyendo, sino incluyendo, y que cualquier intento de dividir a la población entre ciudadanos legítimos e ilegítimos se encontrará con la oposición frontal de todas las instituciones del Estado central. El cierre de filas del Ejecutivo en torno a esta tesis busca situar al Partido Popular en un dilema estratégico permanente, obligándolo a elegir entre sus socios de gobierno o el respeto a los principios constitucionales que dicen defender, mientras Sánchez utiliza la presidencia como un altavoz para advertir que el futuro de la democracia española depende de la capacidad de la sociedad para rechazar estas políticas de segregación antes de que se conviertan en una realidad irreversible en el día a día de la administración pública. Con esta advertencia del presidente del gobierno sobre el futuro de la cohesión social en nuestro país, cerramos este análisis profundo en Noticias Diarias 24/7. La batalla política por el concepto de ciudadanía y la igualdad de derechos promete ser el eje central de la legislatura y de la confrontación entre bloques en los próximos meses. Seguiremos muy de cerca la aplicación real de estos pactos en las autonomías y, sobre todo, la respuesta jurídica que el Ejecutivo Central pueda emprender ante los tribunales. Como siempre, la pregunta queda en el aire. ¿Estamos ante una medida necesaria de protección al ciudadano o ante el inicio de una fractura social sin precedentes? No olviden que la información no descansa y nosotros tampoco. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de actualidad técnica y directa. Soy su presentador de noticias y les deseo una jornada de reflexión y análisis. ¡Hasta pronto!